Muy buenas noches, mi nombre es Victoria Chaparro y hoy les voy a hablar sobre la trama connotativa y denotativa y diferentes temas que veremos a continuación. Primero empezaremos hablando sobre qué es la trama connotativa y se refiere a la estructura o el desarrollo que tiene una historia, que va mucho más allá del significado lineal, sino que busca expresar sentimientos, ideas y también significados subyacentes, ya bien sea a través de símbolos, metáforas o elementos subyacentes de la historia. Esta no se limita a lo explícito, sino que invita a una interpretación más profunda por parte del lector o espectador, explorando temas universales, conflictos internos o mensajes simbólicos. La trama o el trama denotativo se refiere, a diferencia de la trama connotativa, el trama denotativo es un poco más lineal, es un desarrollo lineal de la historia que estemos narrando, es decir, una secuencia cronológica que tiene dicha historia. Se centra en lo que sucede de manera objetiva, sin interpretaciones simbólicas o subjetivas. Es la estructura básica de la trama, donde se presentan los hechos de manera clara y directa. ¿Cuál es la diferencia entre la denotación y la connotación? Y es que la denotación se rige más por el significado que tiene la palabra. Por ejemplo, cuando escuchamos la palabra lluvia, la asociamos directamente con agua que cae del cielo. Pero la trama connotativa busca un poco más allá un sentimiento personal. Lo que podemos llegar a entender por lluvia es sentirnos nostálgicos, melancólicos y tristes. Ahora hablaremos sobre paradigma y sintagma. Un paradigma es un conjunto de elementos lingüísticos que pueden ocupar la misma posición de una estructura sintáctica. Estos elementos son intercambiables en un contexto dado, pero su selección afecta el significado de la oración. Mientras que un sintagma es una combinación de palabras que forma una unidad sintáctica dentro de una estructura. Los sintagmas tienen una estructura interna y cumplen una función específica en la oración. Por ejemplo, cuando en la escuela nos decían el sujeto, verbo y predicado, eso es un sintagma. Acá tenemos un ejemplo de María come pastel. El paradigma sería María, el segundo paradigma sería come y el sintagma sería el pastel. Los tipos de paradigmas. Existe el paradigma morfológico, el sintáctico, el léxico y el fonológico. El paradigma morfológico es el conjunto de formas flexivas de una palabra que pueda adoptar variando las categorías gramaticales. El paradigma sintáctico se refiere al conjunto de elementos que puede ocupar una misma posición dentro de una estructura sintáctica. Mientras que también el paradigma léxico es un conjunto de palabras que están relacionadas entre sí. Y el paradigma fonológico es el que consiste en el conjunto de sonidos, por lo que conocemos actualmente como fonemas. Los tipos de sintagma. Existe el nominal, el verbal, el adjetival, el adverbial y el preposicional. El nominal es una unidad sintáctica cuyo núcleo es el sustantivo o un pronombre. El verbal es una unidad sintáctica cuyo núcleo es un verbo conjugado. El adjetival es una unidad sintáctica cuyo núcleo es un adjetivo. Y así sucesivamente con los diferentes tipos de sintagma. ¿Cuál es la diferencia entre paradigma y sintagma?
es que esta se fundamenta, el paradigma se fundamenta más que todo en la parte lingüística, que se diferencia principalmente por su naturaleza y su función. Pero por otro lado está el sintagma, que es una unidad, como lo que bien se escucha con sintagma, que es sintáctica, formada por una o más palabras. Ahora hablaremos sobre la diacrónica, la diacronía y la sincronía. La diacronía es un enfoque que estudia la evolución y la transformación de los fenómenos a lo largo del tiempo, ya sea de manera lingüística, de la historia, la cultura, entre otras. Mientras que la sincronía es un concepto que se refiere al estudio y análisis de un fenómeno, ya sea lingüístico, histórico, cultural o social. Muchísimas gracias por su atención.